Muy buenas tardes. En nombre de las cuatro, damos el agradecimiento pues, por esta invitación a este foro que tiene este título tan provocativo, La esencia de las letras, y que dice que el poder transformador de un libro no te llegue tarde. Entonces, alrededor de este tema tenemos tres mujeres, además con nombres lindos, Yolanda, Belia e Irene, alrededor del tema de la creación, el libro, y las tres tienen en común eso. Las tres son escritoras y las tres son grandes, yo diría las grandes promotoras de lectura de este país. Yo estaba buscando como una palabra que reemplace promotoras para no quedar como promotora de crema dental, sino como algo más bonito, pero no he encontrado. Animador o formador, mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, entonces animadora y muy bien. Metodológicamente les he propuesto a mis colegas de panel que vamos a dividir esta conversación alrededor de una concepción que tiene Roger Chartier, que es el gran historiador francés del libro, que divide el libro como en tres etapas. Uno es el libro como idea, el libro creación, el libro que estas mujeres empiezan a soñar una noche, un día, a partir de una idea, a partir de que ven algo y de ahí empieza a formar. Y entonces esa primera parte vamos a hablar alrededor del proceso creativo de cada una de ellas. Ese proceso creativo llega luego a un objeto que se llama libro. El gran poeta mexicano y gran conocedor del libro, Gabriel Said, dice que los escritores no escriben libros, que los escritores escriben manuscritos que un editor convierte en libro. En la librería pueden encontrar esas ideas de estas tres mujeres convertidas en un objeto que se llama libro. Además, Carl Sagan tiene un texto tan bonito que dice: un libro se hace a partir de un árbol. Claro, el papel de pulpa mecánica se hace a través de la madera. Y por eso sus componentes se llaman todavía hojas, que es la relación entre el árbol y el libro. Pero de eso no vamos a hablar en este momento. Luego vamos a hablar ya del tema borgiano, del libro como diálogo entre un lector y un autor. Como decía Yolanda esta mañana tan lindo, decía, es que podemos hablar con lo que ya no existe, con las mentes más lúcidas que ha tenido el universo. Uno puede conversar con ellas en la noche y eso es lo que genera el diálogo entre el autor y el lector, que es verdaderamente lo que le da vida al libro. Un libro sin lectores es papel entintado, realmente lo que le da vida al libro. Y entonces la segunda parte la vamos a dedicar a esa forma como ellas tres, desde sus distintas ópticas, logran que un niño, un joven, se apasione, entre en ese diálogo con las mentes más lúcidas que ha dado la humanidad. Entonces, para entrar en materia, vamos primero de aquí para allá. Irene, además ese nombre tan lindo, ¿no, Irene? Significa paz. ¿Ah, sí? Sí, mujer pacífica, viene del griego. Que me acuerdo siempre de ese hermoso cuento de Mutis, de la muerte del estratega en tiempos de la emperatriz Irene, en Bizancio. Que yo creo que es el cuento de amor más bonito de la literatura colombiana, se lo recomiendo, La muerte del estratega.
Lo buscaré muy pronto. Tiene la definición de amor más hermosa que tiene la literatura colombiana. Irene, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo se va formando en tu cabeza un libro? ¿Cómo vas haciendo notas o de dónde sale eso que luego se materializa en ese objeto libro? Bueno, yo escribo 2 clases de libros y cada una de estas 2 clases tiene un proceso absolutamente diferente, porque algunos son de ficción y los otros son libros informativos, historia de Colombia, guías de lectura, y unos son leyendo muchísimo, pero muchísimo, tomando todas esas notas de las que estás hablando. Tengo unos cuadernos preciosos llenos de colorcitos, de recortes, de mapas, de rutas, que van tomando un rumbo para tener finalmente una estructura, porque cuando arranco es apenas, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que contar para después poderlo organizar? Lo otro es escribir ficción, ese es totalmente diferente, ahí no suelo tomar notas, son personajes que aparecen en mi vida, sobre todo en los viajes a estos lugares remotos en donde tengo encuentros, a veces muy dolorosos, en donde me cuentan historias de dolor, de violencia, pero también de reconstrucción, de fortaleza, de valentía, de esperanza, y que a veces me duelen tanto que regreso a casa enferma, y la única manera de quitarme esas historias ajenas y que dejen de dolerme a mí tanto son escribiéndolas, y a veces demoro mucho, puedo demorar 10 años, no es que llegue y cuente lo que me contaron, es que están ahí presentes y siempre estoy pensando, ¿y qué le pasó a este personaje que ya comenzó a nacer? Y en el siguiente viaje me cuentan otra cosa, digo, esto lo puedo combinar con mi personaje y esto, y voy tejiendo y tejiendo las historias ajenas en general, porque la verdad es que a mí no se me ocurre ninguna. Con Irene tuve la oportunidad de colaborar en un libro muy lindo, que además son libros de arte que ha hecho uno de Pedro Nel Gómez y el otro del maestro Fernando Botero. Irene, y entonces, ¿esas brujas de dónde salen? ¿Esas qué? Las brujas. Las brujas. Pero es que mi abuela era bruja. Es verdad, mi abuela Esperanza, nacida en Don Matías y criada en Burrito, viajando por Girardota, por todo. Mi bisabuelo era maestro de burrito y en cada pueblo se detenía algunos meses, reunía a los niños que había por ahí hacia 1900, les enseñaba a leer y luego seguía al otro pueblo, y mi abuela creció en esos pueblos del norte de Antioquia leyendo. Sin haber ido nunca a la escuela, fue la mejor lectora del mundo, pero ella me contaba cosas que a mí me atormentaban mucho porque creía que no eran verdad, y sí eran verdad. Y ella sabía cuándo iba a llover, ella sabía cuándo se iba a aparecer un fantasma. Son cosas de bruja, entonces uno cómo deja de ser bruja si tiene una abuela bruja. Claro, y es que ese norte minero está poblado de brujas, de duendes, ¿no? Y la última cosa, mi casa está en Tolú, Sucre, y si ves la historia de Tolú, ese fue un centro de brujería. Claro. La Inquisición estuvo ahí buscando, y hay brujas muy famosas desde la colonia. Bueno, pues todo eso se pega. Y salen los libros. Y salen los libros, claro. Belia, ¿y tu proceso?
Bueno, ¿Cómo nacen tus libros? creo que igual que Irene, son procesos distintos y yo ahora tengo la fortuna de, bueno, escribir también cosas diversas. Con mi regreso al Chocó en el 2015 me reencontré con la escritura de literatura. Yo estudié comunicación social en la Universidad de Antioquia y me dediqué siempre a escribir documentos técnicos, boletines de prensa, material pedagógico, brochures, bueno, todas estas cosas que hacemos los comunicadores. Y de pronto uno que otro artículo. También escribí publireportajes en el periódico El Mundo antes de graduarme, pero al regreso al Chocó empecé a escribir cuentos, pero lo que se convirtió en Aguas de Estuario estaba ocurriendo sin darme cuenta que en realidad estaba haciendo un libro, y es que empecé a escribirle a un amigo desde que me fui de Medellín, desde que tomé la decisión. Y empecé a escribirle cartas y luego allá tenía muy mala señal de internet en Vallasolano, de celular, además ya no tenía un teléfono inteligente. Entonces cada que podía me conectaba a internet y le mandaba una carta. Y no sabía que ahí me estaba convirtiendo en escritora. Después ese libro se convierte en Aguas de Estuario, después esas cartas, esa correspondencia se convierte en un libro. Y entonces eso fue un proceso distinto. Que ocurre distinto, por ejemplo, para escribir una columna de opinión semana tras semana. Tienes que estar todos los días pensando. Y yo lo que hice fue que cuando me invitaron a escribir esta columna, determiné con un grupo de personas que me apoyan como qué quería en esa columna, cuál era el propósito. Y la verdad es que siempre me hago esa pregunta. Sí, eso es fundamental en mi proceso creativo, como qué es lo que yo quiero con esto, qué busco con esto, como qué es lo que me dicta el deseo con esto. Entonces, pues las columnas tienen como un hilo, la verdad, tienen una conexión. Y a partir de esa pregunta también trabajo con lo demás. Esta semana salió el libro Volver a Contar, que es como de la primera parte del proyecto con el Museo Británico. Entonces 10 autores latinoamericanos escribimos un texto inspirado en un objeto de la colección de América Latina del Museo Británico, y yo ahí escribí un cuento que se llama Otilio. Y entonces eso, después de conocer el objeto que me inspiró ese cuento, me pasé 2 meses viviendo con Otilio. Realmente lo iba haciendo en mi cabeza todo el tiempo, y cuando me senté a escribir ya sentía que era alguien que yo conocía de toda la vida. ¿Qué características tiene Otilio? ¿Qué defectos o qué virtudes? Bueno, Otilio es sambo. Nació en Noanamá, en el San Juan, hijo de una mujer indígena y un hombre afro. El papá de Otilio era lo que nosotros llamamos malario. Un malario es una persona que promovía el uso de toldillos y hacerse las pruebas de la gota gruesa para darse cuenta si tienes paludismo, ¿sí? Entonces es un malario que fue a una fiesta, fue a hacer su trabajo, y ese día había una fiesta en Noanamá, y se enamoró de esta mujer, Waunam, y ella queda en embarazo y él se va. Y entonces luego ella, su esposo, cuando nace el niño se da cuenta pues que es sambo, que no es indígena. Entonces otra mujer que él tenía le dice que ese no era hijo de él, y entonces con eso tiene la excusa para dejarla e irse para Panamá. En esa época muchos los Waunam se iban para Panamá, por eso hay en la frontera con Panamá, igual que en el sur del Chocó, comunidades Waunam. Y entonces ella se queda. Otilio crece con su mamá solamente, y su tío le enseña a hacer Waunam. Le enseña a hacer piezas de madera, a labrar chingos, a hacer todo lo que se necesita para poder vivir ahí. Y él se vuelve muy hábil en hacer estas piezas y hace una cuchara de madera y las empieza a marcar porque aprendió a escribir con las lauritas que están allá en Noanamá. Y marca sus piezas porque se da cuenta también que se llama igual que su papá. Y un día llegan unos antropólogos y compran un montón de objetos, y dentro de eso se llevan una pieza, una cuchara de Otilio hasta Londres. Y está en el Museo Británico. Y está en el Museo Británico en este momento. ¿Y esos ingleses se llamaban? Brian Moser y Donald Tyler. Claro. Que es la famosa expedición al Alto San Juan. Eso es año 1960. 60.
Qué maravilla, como de una cuchara sale un personaje, ¿no? Sí. Yolanda. Bueno, no, yo creo que también depende mucho de los libros y depende del momento. Un proceso creativo nunca puede ser igual y en el fondo sí es igual, no sé, es rarísimo decirlo. Pero puedo hablar del último o del que tengo ahora. Yo digo que es como un aleteo y hay un grupo de problemas, hay un grupo de preguntas que empiezan a cobrar forma y que no se pueden ir. Y uno trata de decirles que no, que ahora no. Y las preguntas siguen dando vueltas. Entonces, a mí me estuvo pasando que hice un libro salió hace 2 años, creo, ya ni me acuerdo porque la pandemia, todo uno hice hace 2 años y era hace 4, bueno, etcétera. Pero este libro salió durante la pandemia, que fue larguísima, y había un ensayo de ese libro que se llama Mujeres en una tierra brava. Y es un libro sobre las mujeres de una tierra de la que yo vengo, que es una tierra de cabras y de hormigas culonas y todo esto, y donde los hombres parece que son muy bravos, pero las mujeres tenemos fama de ser muy bravas. No es cierto. Mentiras, no sé. Pero ahí yo como que hacía un recorrido por la historia de mi mamá, de estas mujeronas, además de las que estudiaron, de las que no estudiaron. Eso había empezado siendo una conferencia para la Universidad Industrial de Santander, que cumplía no sé cuántos años, me invitaron. Yo leí eso, solo había hombres en el auditorio y era un poco miedoso y empecé a pensar en eso. Después eso se volvió un artículo que publicaron en una revista de los Andes, pero a veces las cosas no se quitan y eso significa que son agujeros negros que no se pueden hablar desde un lugar que no sea el lugar de la ficción. Y ahora con esto de los ensayos autobiográficos y de todas las mezclas tan orgánicas entre la literatura y lo que antes llamábamos ensayo, entonces yo empecé a pensar en un montón de huecos que hay ahí, en un montón de lagunas de esa memoria. Y esto ha sido un proceso como de tirar del hilito. Y lo que me he dado cuenta últimamente es que, no sé, hay grupos de preguntas que se pueden volver un libro para niños y una novela para adultos. Y las dos cosas como que me acompañan o me atraviesan un tiempo largo. Y yo antes discutía con eso, como que mí misma peleaba con eso. Pero de pronto empecé a ver, esto hay que dejarse habitar por eso. Hace como 3, 4 años, la pandemia, o 5 o 6, había escrito una novela que se llama Qué raro que me llame Federico, que es una novela de un niño que es adoptado, se va a otro país y vuelve a buscar sus orígenes y es la historia de la madre y el niño, cómo esa mujer llega a adoptar un hijo y cómo ese hijo vuelve a Colombia a preguntarse quién es, y las dos historias van así. Y para mi sorpresa, y eso lo descubrí después, escribí un libro que se llama Volar, es un librito para niños y es una conversación entre una mujer y un niño en un avión. El niño va de un lugar a otro, en realidad va de su papá hacia su madre, están en 2 países, están separados, etc. Y de pronto me di cuenta de que yo había escrito, que por alguna razón ese libro está escrito 2 veces y está escrito sobre todo en la mitad de la voz, que es la voz que no está, que es la voz de lo que se llena y nunca se termina de llenar, en el caso de la madre que tuvo a Federico, y en el caso de Volar, ahí hay como toda una historia y hay un asiento entre la señora que va en el avión y el niño recomendado que no está dicha.
Y entonces esto de lo no dicho, ahora me doy cuenta de que me está atravesando mucho, de que me estoy haciendo muchas preguntas que tienen que ver con quién soy y quizás también tienen que ver con que hay muchas personas que ya casi no van a estar en esta tierra y hay muchas voces. Entonces una de las personas que estoy entrevistando, que es una gran artista, dice: yo por qué no pregunté esto y ya no hay a quién preguntarle. Y yo creo que ese es como lo que me tiene, es eso, porque, y bueno, al lado de eso hay unas preguntas, porque también están unas mujeres que fueron pedagogas, normalistas, como en esa época en la que el doctor Socarrás y antes Agustín Nieto Caballero. ¿Y dónde están las mujeres que sabemos que hicieron esas cosas? Ahí está Franziska Radke en la misión pedagógica, era una alemana, nazi, pero después hubo una colombiana y se perdieron los rastros, y la idea de buscar en internet, que también es apasionante, y no encontrar absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está lo que no dice internet? Lo que no quedó puesto en ninguna parte. Y bueno, eso tiene que ver con la memoria. Sabes que yo estoy un poco en eso. Acaba de morir mi madre, de 98 años. Y la gran tema de la orfandad es que yo quedé poseedor de recuerdos, pero fragmentados. Entonces, ¿qué se fue de la memoria de mi abuela, de mis bisabuelos, ya para siempre? La única manera de recuperar eso es la ficción, ¿no? Pero entonces uno queda como referente, ¿no? Y es uno como el portador de una memoria fragmentada. Pero bueno, no voy a hablar de mí. No, me encanta. ¿Este está funcionando? Que eso, tu búsqueda y la de Yolanda, y creo que es la de todos, nos obliga a transmitir a los que vienen detrás de nosotros, pero como no tenemos toda esa información, yo por lo menos pienso que mis nietos tienen que entender algo, y si yo no tengo la información completa, me la invento. Les hago rutas, les hago mapas, y tu tatarabuela era de Transilvania y esta otra la del burrito y no sé qué. Y pienso que es más importante que ellos sientan que tienen esa raíz, a pesar de que no sea exactamente la historia como sucedió, porque necesitan es algo a lo que aferrarse. Belia, ¿quieres aportar algo ahí? No. Pues yo iba a decir una cosa sobre eso. Yo no creo particularmente que a mí me importe decirle a nadie quién es. En este momento, pues no tengo nietos tampoco, no sé. A mí lo que me importa es decirme quién soy y quién no soy también, ¿no? Como que es una gran pregunta. En el fondo siempre son los agujeros negros. Siempre son los agujeros negros. Es un libro que escribí hace 1000 años. Yo creo que yo escribo por eso, y me gustaría siempre saber que hay agujeros negros. Cuando hay un agujero negro grande, yo creo que los detectives deben ser así. No me interesa encontrar nada, sino saber que hay algo que me guía, porque es que a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero un proceso creativo también hay tiempos de uno dice que voy a escribir, o se acabó este libro y ahora qué va a ser de mi vida, ¿no? Y cuando aparece una pregunta tan poderosa, ¿dónde están ellas? ¿Quiénes son? Y sé que no van a estar, pero ahí está la búsqueda. Ve, y una de esas mujeres que ahora me tiene encantado es doña María Ditzman. Claro, de esas pedagogas, la señora de Gerardo Molina, hija de Tomás Ditzman, y es una mujer maravillosa. Yo la retomé de la biografía de la autobiografía del doctor Jaime Jaramillo, que contaba que ella los llevaba los de la Normal los sábados a prestarles libros. Entonces eso, María Ditzman me da paso
al siguiente tema, a prestarle libros, a cambiarle el mundo. Ustedes son tres promotores, ¿cómo fue que dijiste? Formadoras de digo, animadoras lectores. de lectura. Me gusta mucho más. Las tres, pero es que promotora no me gusta mucho. Sí, lo del… Sí. Yo les decía ahora, cuando estábamos conversando antes, que para mí hay dos momentos mágicos en la vida de todo ser humano. El momento en que aprenden a leer. Para mí es apasionante ver un niño que ya descifra un signo abstracto que es una letra, que se vuelve una sílaba, que se vuelve una palabra, que se vuelve una oración. Es que son 27 signos abstractos. Es que eso es un tema, eso es magia. Pero no basta con aprender a leer, sino hacerse lector. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en alfabetismo, pero tenemos que avanzar más en hacer lectores. El que se hace lector cambia su vida, para siempre. A mí una de las definiciones de educación que más me gusta es: educar es tocar una vida para siempre, para siempre. Y al hacerse lector, yo les decía que para mí hay un momento como de epifanía, que es la noche del asombro, la noche en que uno no puede cerrar el libro hasta ver cómo va a terminar esa vaina. Y yo les contaba, mi epifanía fue con Miguel Ostrogoff de Julio Verne. Yo no podía dejar de leer hasta ver si él había quedado ciego, si lo habían capturado, si lo iban a ejecutar. Y el resto de mi vida ha sido tratar de recuperar esa noche. Los lectores lo que hacemos es tratar de recuperar la noche de la sombra. Y algunas veces se logra, casi nunca, pero hay veces, y cada noche del asombro lo transforma uno. Por eso yo no creo en las biografías, sino en las biobibliografías. ¿Cuáles fueron los libros que me transformaron en la vida? Y yo creo que es mucho más, dijéramos, más bonito y más poético contar la vida a través de los libros que uno ha leído que a través de un currículum, por ejemplo. Entonces, ustedes que tienen esa labor tan hermosa, cuéntenos cómo es ese proceso, Irene. Otra vez yo de primeras. Pero bueno, lo que pasa es que mi respuesta va en contravía de tu noche del asombro, porque para mí fue de día y por capítulos. Esa emoción a los 7, 8 años en que yo ya podía leer sola fue en una sala de lectura. Es decir, yo nací como lectora en biblioteca. Mi mamá era artista de la televisora nacional de Colombia y al lado quedaba la Biblioteca Nacional. Y los sábados, mientras ella actuaba y esas cosas, me dejaba en una sala de lectura. Estoy hablando de hace 60 años, más de 60 años, es decir, de la antigüedad. Y había una sala de lectura infantil que se llamaba Rafael Pombo, que desapareció después. Y ahí leí Heidi, pero no lo prestaban a la casa. Y yo todavía no era una lectora tan bien formada como para leerme todo el libro en una sola sesión, pero yo solo quería que fuera sábado para volver a la biblioteca. Y Heidi fue esa vuelta de tuerca en mi historia, sí, que me salvó la vida, porque yo pienso que los libros salvan vidas. A mí los libros y la lectura me han salvado la vida. Pero sigo recuperándolo. Cada vez que quedo atrapada por una novela, y que no todas me atrapan, por supuesto, y esas las dejo. Yo no quiero noches sin asombro, ni días sin esa necesidad febril de seguir leyendo. Entonces,
hasta que no me atrape, no me quedo en el libro. Y lo sigo repitiendo y espero que nunca se me quite. Pero tu papá debía tener una biblioteca muy buena, ¿o no? En mi casa siempre hubo muchos libros, pero no solamente los libros de adultos, es que estaban los libros para niños desde que yo era muy chiquita, porque mi mamá hacía sus programas de televisión para niños. Esa joven artista brasileña, cuando nació la televisión en Colombia, pues siempre hacía programas, y mi mamá hacía concursos y pedía a las editoriales que le dieran los libros de premio. Entonces esas colecciones estaban en mi casa durante semanas mientras se recibían los dibujos de los niños, mientras había la premio, y yo podía leer todo. Yo no rayo los libros, ni les doblo la hoja, ni les hago anotaciones ni nada, porque yo tenía que leer desde chiquita libros que después tenían que ser entregados en los premios, en los concursos. Entonces yo leo con un cuidadito y parecen nuevos si los regalo después. Y entonces, de ese recuerdo, ahora querés transmitir eso a todos los niños. Sí, yo creo que esa pasión tan fuerte es lo que tengo para dar, que las historias, también no solamente las historias de los libros, a mí me gusta mucho contarles cuentos a los niños, usar las canciones para sentirnos cercanos, bailar con ellos, pero sí, los libros siempre son lo que realmente nos acerca y nos hace crear un vínculo muy fuerte. Y el libro está ahí en la mitad siempre. Belia tiene una fundación hermosa. Yo la he conocido teóricamente, pero se llama Motete. Está en Quibdó, atrapando niños para la lectura. ¿Cómo es eso, Belia? En Quibdó y ahora también en Vallasolano, por fortuna, y hemos crecido bastante en estos 3 años, desde que somos aliados culturales de la Fundación Sura. Yo creo, en la revista de Azocajas escribí un texto que es una carta, se llama A la niña que fui. Y yo creo que cada vez estoy más convencida que hago Motete pensando en esa niña, ¿sí? Porque los niños que participan en los programas de Motete, pues son la niña que yo era cuando tenía 9 años y vivía en Quibdó. Y bueno, también la que era más pequeña, en Vallasolano no había bibliotecas, ni pues en mi casa. Después cuando empezaron a salir a estudiar, mi papá, mis tíos a Ismina y después mi papá a Bogotá, pues ellos llevaban libros. Entonces siempre entendí que era un objeto importante, pero las historias sí siempre estaban presentes porque contábamos historias todo el tiempo. Y ya en Quibdó estaba la biblioteca del Banco de la República, pero yo vivía en un barrio. Sí, entonces para nosotros venir al centro de la biblioteca era improbable porque además pues tenía un costo y no teníamos esos recursos realmente. Pero había un señor que contaba historias de la Biblia, iba a cada barrio y tenía un tablero. Y yo le decía a mi mamá, y él saca unos muñequitos y los pega en el tablero y no se caen, mamá. Y ella me decía, pero seguro tienen algo por detrás, un pegante. Y yo decía, no, mamá, él muestra y no tienen nada. Pues claro, era un tablero de imán a finales de los 80, imagínense, en Quibdó. Esto era pues como la sorpresa, así era sorprendente y a mí me marcó mucho eso. Me marcó mucho ese señor y ya lo esperábamos cada vez. En el barrio no había una caseta de Acción Comunal, no había nada. Solo nos sentábamos en una acera y el señor iba y contaba sus historias de la Biblia. Y así nació Motete. Yo cogí un canasto y empecé a echar libros ahí y me iba para los barrios. Un canasto es un motete, entonces por eso se llama así. Y lo llenaba de libros y me iba a leer a los barrios. Entonces yo decía, si este señor contaba historias de la Biblia y a mí se me quedó grabado toda la vida, pues cuánto más puedo hacer yendo a leer libros con los niños.
Y bueno, de ahí nació toda una historia que es muy, muy emocionante, que está llena de esos momentos, días y noches especiales para los niños, porque parece absurdo, pero claro, encontramos niños que nunca en su vida habían tenido un libro en su casa, que no sabían cómo relacionarse con ese objeto, justo que hablábamos de eso. Y con el tiempo ha pasado una historia que he contado muchas veces, y es que yo llevaba agua y mandarinas, ¿sí? Realmente en el papel decía agua y frutas y libros, pero pues ¿cuál frutas en variedad si solo alcanzaba para comprar mandarinas? ¿Sí? No teníamos más dinero que para mandarinas, entonces ya los niños no decían seño mi fruta, sino seño mi mandarina. Entonces un día no tuve para comprar las frutas, las mandarinas, y llegué allá solamente con los libros. Y entonces yo pues les ofrecí disculpas, les dije que no y me dijeron, señor, pero es que nosotros no venimos por la mandarina, venimos por el libro. Y creo que eso resume bastante lo que hacemos. Yolanda, tú eres como la pionera en Colombia de que la lectura no empieza cuando uno empieza a escribir o a leer, sino eso tan hermoso que contabas esta mañana, de que ya faltando 3 meses para nacer se escucha. Cuéntanos un poco más de ese proceso. Bueno, y con Irene, ¿no? Fuimos descubriendo cosas en Espantapájaros. Pues es que a mí me parece que pues no, lo de la Fundación Rafael Pombo, que era una biblioteca en 1986, parecidas a las que ustedes tienen, nosotros no creo que nos podamos ir de aquí hoy sin decirles gracias, porque las bibliotecas de las cajas de verdad que han sido, yo no sé qué habría sido de mí sin esas bibliotecas. Y yo me estoy desviándose, Juan Luis, pero ya voy a volver, pero es que tengo que decirlo porque en algún momento se acaban las cosas y uno dice, no dije, y hay que decir. La primera vez que yo supe que el terror de sexto B podía ser un libro, yo tenía unas hojas, me invitaron a un congreso en 1992, el mundo se caía. Nadie quería venir a Colombia, estábamos en Medellín, Irene también fue, y hubo un coloquio internacional del libro infantil. No sé cómo lograron los de Confenalco llevar a gente de muchos lugares de América a ese seminario, a ese coloquio, y en un momento fuimos a una biblioteca y yo tenía el terror de sexto B en hojas, como decían los niños, y bueno, lee algo, y ese día yo dije, puede servir, este libro puede ser verdad, puede funcionar, de pronto a alguien le puede interesar publicarlo con esos niños de esa biblioteca. Siempre el terror de sexto B ha sido uno de los más prestados de las bibliotecas de Confenalco Antioquia, y yo adoro eso, pero bueno, más atrás de eso, y no, de verdad, es que para un autor que está empezando a leer, y ayer le decía a Juan Luis que aprendió una palabra ese día que era pastelear, que dijeron los paisas, los niños paisas, pues estaban fascinados con las historias y yo decía, claro, es que el colegio, bueno. Pero entonces en esa biblioteca de la Fundación Rafael Pombo, Irene me contrató, yo no la conocía, pues yo conocía, ella era mi jefa. Teníamos una amiga en común que era cuñada de ella y bueno, me llamaron, yo trabajaba en un colegio y empezamos a trabajar en esa biblioteca, y ahí fue cuando yo descubrí, creo que lo descubrimos muchos, que los niños que todavía no eran lectores según la escuela, estamos hablando del milenio pasado, 1986, Belisario Betancur dijo, ay, en Dinamarca hay la casa de Andersen, vamos a montar la casa de Rafael Pombo, inauguró la biblioteca y se fue, pues se acababa el gobierno, cortó la cinta y nosotros nos quedamos con
con esa biblioteca maravillosa. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, y una casa, no, ya estaba todo pintado perfecto y sacábamos los libros, bueno, sí. Se fueron los del cóctel, cortaron la cinta y ¿qué hacemos con esto? Y nos fuimos, claro, esa ventanita, yo adoro esa ventanita, cada vez que paso, ya no, sí, no, ya no, qué cosa más triste. Bueno, pero hasta hace poco. Al frente del Palacio de San Carlos. Ay, sí. Yo me sentaba en la Fundación Rafael. No existe. Ahora es un teatro grandísimo que es el Teatro Colón. No existe. Bueno, no hablemos de eso porque eso me entristece mucho. Pero en esa ventanita que da al Palacio de San Carlos, yo me sentaba, yo era la bibliotecaria, Irene era mi jefa, y yo me sentaba ahí y cuando veíamos pasar un niño, agarrábamos la ventana, vengan, aquí hay libros, aquí hay libros, aquí hay libros. Y al mismo tiempo empezamos a hacer programas con los niños del barrio Egipto, de Lourdes, de las escuelas vecinas. Estos llegaban en grandes hordas, como suelen ser los niños de colegio. Los niños del terror de sexto B llegaban en hordas, uno los oía cantar y decía, ahí vienen, eran millones. Y esos niños que venían de la escuela en grupos, eran niños que tenían muchas reticencias frente a la lectura. Como, ay, que y cuando lográbamos que todos los niños, porque era una librería, una biblioteca con estantería abierta, eso era lo más raro del mundo. A una cuadra estaba la Luis Ángel Arango, en la que uno entregaba 3 papelitos y en guardias iba a unos sótanos, duraba horas y después llegaba, ay no, este está prestado, este no sé qué, y le daba a uno que estaba mutilado porque la pobre persona que lo había usado antes con toda esa burocracia, pues cuando encontraba el libro arrancaba las páginas y se iba. Bueno, entonces una biblioteca con estantería abierta en el centro de Bogotá y los niños, ay, ¿y podemos coger los libros? Claro, pero los que venían en hordas con sus profesores, hacían fila y todo, como que veían los libros y no se lanzaban a agarrar los libros y nos tocaba hacer millones de carreras de observación y adivina cuál es el libro. Y en cambio, los bebés que eran iletrados, entre comillas, la biblioteca estaba pensada para niños de 6 años en adelante. En esa época los bebés en una biblioteca, pues no, eran la peste. Y ese público, y había otro público divino, que yo no sé si Irene se acuerda, que era el público hacíamos un trabajo con los niños del Padre Nicoló, que estaban en una casa y que eran grandes, tenían cortadas en la cara, así el pelo y eran grandísimos y decían, ay, y hoy, profe, ¿y qué nos va a contar? Y yo, pues se sientan aquí, pero pues ellos atracaban en el barrio y uno los encontraba y les decía, ustedes no tienen que hacer esto. Pero esto para decirles que los niños del Padre Nicoló, que eran 14, 15 años, estaban en una casa en la que si se portaban bien se podían quedar en el programa, que todos eran más grandes que yo, y los que se quedaban porque llegaba alguien y los, ay, ¿será señorita que usted me puede ayudar? Mire, voy a hacer una vuelta aquí, gente del, no sé, el Palacio de San Carlos que trabajaba, se había llevado al chino, al médico y no había alcance, pues déjemelo, sí. Pues esos eran los lectores más ávidos, los que no sabían leer o los que habían sido expulsados de la escuela. Y entonces ahí yo empecé a pensar, Juan Luis, claro, yo no tenía hijos y en ese tiempo empecé a pensar qué es lo que nos pasa antes de ser lectores alfabetizados, como la escuela los conoce. En esa época, claro, el grado 0 tampoco no existía. Los niños empezaban su escolaridad, a no ser que tuvieran un jardín privado, en primer grado. Llegaban a una cartilla sin haber tenido ninguno. Entonces yo empecé a pensar qué es lo que pasa atrás, desde cuándo somos lectores, quiénes nos hacen lectores, por qué las voces. Y entonces
no sé, alguien llegó de la universidad pedagógica y yo dije, yo tengo que trabajar con gente que esté con los niños antes de que les pase esta tragedia, porque había que quitarles todo ese horror de la idea principal y de todo. Y entonces en primero eran más o menos lectores, en segundo un poco menos, en tercero, en cuarto, cada vez menos. Y yo empecé a pensar, hay que hacer un trabajo antes, porque cuando uno ama los libros desde el comienzo de la vida y cuando los relaciona no con tarea, sino con aprender a leer y escribir, es tan difícil, digamos, alfabéticamente es tan complicado, uno se le olvida. Es como montar en bicicleta, que uno, sí, son cosas difíciles. Y si no hay esa pasión, y entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar en la pedagógica, sin libros, con mi canasta de libros también. Yo dije, ay, bueno, y la biblioteca, necesito estos libros, todos estos. Me dijeron, perdón, no hay plata para libros. Y después yo pensé, claro, es que hay que trabajar con lo que haya, con lo que llevemos puesto. Y ahí empezó esta cosa fascinante de trabajar con un grupo interdisciplinario, con una psicoanalista y empezar a pensar desde cuándo leemos. ¿Qué significa que nos descifren? ¿Qué significa? ¿Por qué estamos atravesados de significados? Y bueno, ahí empezó toda la historia, todo este enamoramiento con lo que pasa en los primeros momentos de la vida con los libros. Qué maravilla, Yolanda. Bueno, allá me está titilando esto. Nos podíamos quedar aquí toda la tarde, pero a ver, quiero reiterar lo de Yolanda. El reconocimiento y la admiración por la red de bibliotecas de las cajas de compensación. Sí. Yo creo que ese es un activo invaluable. El país tiene que vivir agradecido con lo que pasa allí, y qué bueno que para el Congreso 33 los que estén sentados aquí sean jóvenes que aprendieron a ser lectores en esas bibliotecas. Démosle un aplauso muy grande a estas tres mujeres maravillosas.